el segundo diálogo dentro del ciclo de diálogos del rol profesional en contexto de pandemia. Y bueno, hoy tenemos como invitado a Juan Helborn de Asunción, Paraguay. Ahora lo voy a presentar en un minuto. Antes le voy a dar la palabra al señor decano de la Facultad de Arquitectura, doctor Miguel Ángel Barreto, para que nos dé la bienvenida. Sí. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar con los agradecimientos de rigor. La verdad que estoy muy contento de cómo han estado saliendo el ciclo, así que el otro día dimos inicio, el día jueves de la semana pasada, a la primera charla. Así que le quería en primer lugar agradecer a Bela, la secretaria de Extensión, a la magíster Bernabela Peli, a Aníbal, que es el moderador en esta oportunidad, a Aníbal Pautazo, bueno, a todo el equipo soporte, a César, a Marcelo, a Matías, y no sé si me olvido de alguien más, pero realmente ha sido, el otro día ha salido muy bien y hoy también. Estoy permanentemente entrando de una charla a otra y la verdad que en muchos casos se dan muchos problemas técnicos e inconvenientes, y bueno, nosotros por ahora venimos realizando muy bien estas charlas, así que un agradecimiento realmente a los que organizaron técnicamente todo esto, ¿no es cierto? Y por supuesto, un poco lo que señalé el otro día, también felicitar a Bela porque esto lo conversamos hace un tiempo y la verdad que lo plasmó muy bien, ¿no es cierto? Nuestra intención con este ciclo de charlas es, dada un poco toda esta contingencia que nos tocó atravesar a partir de la pandemia, de poder seguir digamos, en actividad por un lado, pero por otro lado también de tener una presencia en la sociedad, en el medio, ¿no es cierto? Y me parece que en ese sentido, creo que todos ya han hecho este tipo de reflexiones, pero la virtualidad nos ha favorecido mucho, ¿no es cierto? Porque creo que nos ha puesto en contacto con, digamos, oyentes e interesados en participar que en otras oportunidades realmente no explotábamos la potencialidad que tiene la virtualidad, ¿no es cierto? Así que desde ese punto de vista la charla del otro día me sorprendió porque había hasta personas de provincias del sur de la Argentina, por ejemplo, de la Patagonia, es decir, cuestiones que nosotros en general no prestamos atención cuando organizamos nuestras actividades presenciales en la facultad, ¿no es cierto? Así que me parece un acierto y creo que esto ha venido para quedarse en ese sentido. Y bueno, por supuesto quiero agradecer a Juan que tan amablemente se ha prestado a traernos sus conocimientos, la experiencia que ellos están desarrollando en Asunción. Como le dije al principio, le manifesté, yo no procedo del campo del diseño gráfico, pero bueno, hoy me han dado algunas referencias muy interesantes del grupo, así que vamos a escucharlo con mucha atención. Muchas gracias, Juan, bueno, por estar en el Nordeste, aunque estés en Asunción. Bueno, gracias a todos y buenas noches. Bueno, yo estoy muy contenta también porque finalmente estamos haciendo una actividad que nos interesa para todos los que estamos en la carrera de diseño gráfico, digamos, que es de alguna manera poner en relieve y en importancia la profesión del diseño gráfico, y en este caso con Juan vamos a ver un poco cómo ellos, desde un equipo que en realidad es más que diseño gráfico, es un equipo de periodismo y él ya nos va a contar,
pero donde interviene un profesional o uno o varios profesionales del diseño gráfico, y pudieron de alguna manera desde esa profesión desarrollada afrontar la pandemia, ¿no? Y entonces eso nos marca de alguna manera cuál es la importancia y el rol de este tipo de profesiones en afrontar una situación de crisis, digamos, ¿no? Entonces, que podamos detectarla a partir de esa actividad de ellos y ponerla en valor, ¿no? Y eso me parece muy importante para la carrera, para todos los profesionales del medio. Y bueno, y en este caso, bueno, Juan creo que nos va a contar toda la experiencia de él principalmente y del equipo donde está. Bueno, entonces, los voy a presentar y a los dos, a Juan y a Aníbal, que va a moderar el diálogo, ¿sí? Entonces, Juan Helbon es cofundador y editor visual de El Surtidor, licenciado en diseño gráfico de la Universidad Católica de Asunción, se especializó en diseño de tipografías para castellano y guaraní, desarrolla proyectos editoriales y periodísticos desde los 90, lee mucha literatura y todavía juega al básquet. Ahora me imagino que no, pero bueno. Todavía. Y Aníbal, que va a moderar la charla, es diseñador gráfico independiente, estudió en nuestra facultad, es docente de la Facultad de Arquitectura, de la carrera de diseño gráfico de la FAO, y es actualmente director de la carrera de diseño gráfico de nuestra casa de estudios. Bueno, les paso el mando a ustedes dos. Y les pido a todos, como para organizar la charla, la idea es que ellos desarrollen la charla, preguntas y respuestas y demás, y ustedes vayan anotando todo lo que quieran ir preguntando y lo hacemos al final, ¿sí? Y después, en cuanto puedan, vayan anotando sus nombres en el chat para saber después quiénes estuvieron, ¿sí? Para los certificados y demás. Bueno, les doy la palabra a ambos. Juan, Aníbal. Ahí está. Hola, buenas noches. Un placer estar en Resistencia, por lo menos desde mi compu. Nada, ansioso por empezar. Aníbal, ¿querés decir algo? ¿Qué tal? No, simplemente, bueno, saludar a todos los presentes, saludarte a vos, Juan, y agradecerte nuevamente por tu predisposición. La verdad que nos interesa muchísimo todo lo que tengas para contarnos, porque todo lo que vienen haciendo con el surtidor desde hace tiempo, la verdad que es muy, muy valioso. Así que bueno, Muchas te gracias. escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Es para nosotros una de las misiones de nuestra organización, de nuestro medio, es compartir, sistematizar y compartir lo que vamos aprendiendo en el camino, y sobre todo compartirlo con gente que está estudiando o gente que son de entrar al ámbito de la universidad pública. Es algo que defendemos abiertamente desde nuestros principios. Voy a compartir pantalla, les quiero mostrar una presentación, así voy desarrollando ahí, y luego no es tan larga, espero que no sea tan larga. A ver, acá. Esto. Bueno, como soy editor y también toco texto, no pude evitar cambiar el titular, pero bueno. El camino a un medio ilustrado y una pandemia, lo que nos ha pasado. Nosotros en el 2016 empezamos un proyecto, cuando el mapa de medios en Paraguay era el que están viendo ustedes. En básicamente cuatro grupos está la mayor cantidad de concentración de medios masivos de comunicación tradicionales y digitales, ¿verdad? Y están asociados a grupos de poder político directamente. Eso hasta ahora da un vacío muy grande en la diversidad de voces de este país, en la diversidad de temas que se cubren, en la diversidad de focos, y también hay públicos que están siendo dejados de lado por esto. O sea, entendemos que hay una franja etaria de jóvenes entre 19 y 25 años
que ya son renuentes a este consumo, al consumo de este tipo de medios, se comunica por otros canales, y entendemos que también son, como decisión política, son las personas que deberían empezar a cambiar las cosas que están mal en este país, de tal manera que se volvieron nuestro público principal, tratar de darles puertas de información que les puedan ser útiles en su accionar a medida que van madurando, a medida que van creciendo, y también en su accionar diario, porque uno de nuestros públicos es el estudiantado organizado, por ejemplo, que ha sido protagonista en los últimos años de intentos de cambio en el sistema educativo. No han tenido tanto éxito, pero han demostrado mucha capacidad de discurso y de manejo de información precisa. Entonces, en febrero del 2016, pensamos nunca fue tan fácil iniciar un medio de comunicación con las redes sociales, y empezamos el proyecto del Surtidor. Nos pueden seguir, esas son las 3 redes en las que estamos más todos los días publicando algo. Y publicamos este primer afiche, justamente con la organización con la que compartimos casa, que es sobre vigilancia estatal. Pensábamos que habíamos hecho todo bien, pero en ese mismo minuto esto se estaba publicando. Uy, salió mal ahí. Estos son posteos de Facebook, videos de YouTube, tweets, WhatsApp, y así sucesivamente. Todo este tipo de cosas competía con la atención. Nunca fue tan fácil mantener la atención de una audiencia o tener la atención de determinada audiencia. Por esta razón, ¿cómo competir con gatitos? Entonces, nuestro razonamiento fue que también nosotros hacíamos lo mismo, pasábamos mucho tiempo mirando fotos, videos de gatitos o goles o lo que sea que nos guste, que nos cause curiosidad, y sobre todo que nos dé una satisfacción emocional, una respuesta emocional. Esa respuesta emocional tiene todo un abanico, pero las que por los algoritmos en redes y por la lógica es como que cuanto más intensa es la reacción emocional de estas personas, más activan en redes y más éxito tienen determinadas publicaciones. Por eso todos los medios usan la búsqueda de ira o de indignación o de simpatía o de ternura. Y en tiempos de pandemia intuyo que se intensifica. La fragilidad mental de las personas también afecta su capacidad de mesura en las reacciones. Y empezamos a escuchar mucho también. Uno de los mayores aprendizajes es empezamos a escuchar mucho de qué hablaban las comunidades a las que nosotros queríamos dirigir. Y escuchar en el amplio sentido. Monitorear redes, ir a reuniones, participar en talleres. Y coincidía también que al inicio de este proyecto no tenía financiación. Y empezó a financiarse con el trabajo de consultoría en comunicación visual que hacíamos 2 de los fundadores, Alejandro Valdés y yo. Eran consultorías principalmente en diseño y comunicación. La otra fundadora es Jasmine Acuña, que ella viene de otras formaciones. Ella es editora, tiene formación en periodismo y relaciones internacionales. Tiene una formación súper distinta, y esa es otra característica de nuestro equipo. Somos un equipo hasta ecléctico, pero sí somos multidisciplinarios y defendemos la multidisciplinariedad como un valor. Escuchar también se refiere a eso, es aprender del que sabe otras cosas, el que está a tu lado. O sea, trabajamos mucho, no es fácil porque es todos los días, en que los diseñadores, la gente que ilustra, las redactoras, traten de interactuar lo más posible en otro tipo de contenidos. Para mí como diseñador, aprender a editar y a redactar me ha servido un montón en mi carrera. Y empezamos a publicar temas que no tenían mucha cabida en otros medios, o que los otros medios tenían directamente otro foco, como represión policial a campesinos, como cuando ocurrió este fue el día que se quemó el Congreso, acá hace unos años, y unos policías entraron y mataron a un militante dentro de la sede de un partido. Recurrimos muchos a los memes. Esto fue la misma semana que el presidente Horacio Cartes negó subsidios a productores campesinos y ciertos cambios en la educación, y aceptó subsidios a grandes empresarios aliados, ¿no? Nada muy distinto. También hablamos de temas que
son difíciles de hablar o de encarar sin entrar en una posición de autoridad. Y la violencia machista es uno de los temas que más nos cuesta cubrir. Actualmente tenemos un equipo de chicas que nos enseñan mucho de perspectiva de género, que son militantes, pero cuando eso no teníamos. Y nos costaba mucho hablar de violencia de género y encontrábamos de repente esta salida. Estos son afiches de hace un tiempo. Temas pop, tratar de tocar temas pop que se enganchen con temas relevantes, por ejemplo, lo que sí se puede ver el espacio. Ese fue el día que la NASA publicó la foto de la deforestación del Chaco, en el Chaco paraguayo, digamos. Y bueno, los mitos que supuestamente se veían desde el espacio y lo que sí se ve efectivamente desde el espacio. También hacemos muchos remix, muchísimos remix. Usamos Pinterest todos los días, nos basamos mucho en piezas clásicas de diseño, de arte, homenajeamos a artistas visuales que nos parecen que ameritan, etc. En determinado momento, cuando cumplimos más o menos un año, la audiencia nos empezó a exigir, obviamente, profundidad, porque como se habrán dado cuenta, manejamos muy poca cantidad de contenido en esa época. Necesitábamos como contar más largo. Y empezamos a experimentar con videos, pequeños videos para redes, para tratar de explicar temas más complejos. Pero ¿qué sucede? Paraguay tiene una de las conexiones más lentas y más caras de Internet. Y nos dimos cuenta que nuestra audiencia no era precisamente la que tenía datos o megas para regalar. Entonces nos dimos cuenta que nuestra audiencia, la gente muy joven, que a veces no le sobran datos, no va a elegir un video sobre dónde sale una deuda campesina o sobre espionaje estatal, cuando puede estar viendo el compilado de goles de Messi, o cuando puede estar viendo cosas que le interesen más, que llamen más su atención y que son más populares. Fallamos. Nos dimos cuenta que fallamos, que teníamos que buscar otro camino. Entonces pasamos al scroll o sea, deslizar y contar, que es con el movimiento del pulgar deslizando hacia arriba y hacia abajo. Desarrollamos una narrativa visual y textual, que, bueno, este es el ejemplo más conocido, es Los Desterrados del Chaco, que fue una serie que ganó el premio Gabo a la innovación en el 2018, en el que contábamos un tema que creo que ustedes estarán muy, muy cercanos, serían, que es la deforestación del Chaco paraguayo, contado con ilustración y artículos muy de crónica narrativa con muy poco texto. Encontramos que las necesidades del público, cruzadas con la inmersión controlada de ese mecanismo de lectura y la capacidad de conmover de las ilustraciones, fueron cosas que pudimos juntar y que nos dieron elevaron la capacidad de nuestra comunicación, elevaron el aprecio que tenía nuestra audiencia por nosotros y nos hizo llegar a lugares inesperados como el Premio Gabo. Una de las cosas que también reivindicamos mucho es creemos que la creatividad, a veces, el término creatividad a veces está un poco sobrevalorado. Preferimos apostar a remixar, a mezclar, a ver algo que ya se hizo bien y mezclarlo, y en ese caso creo que el scroll es el resultado mejor de mezclar un montón de cosas, como el landing page del marketing online, los movimientos del pulgar a los que ya nos acostumbraron las redes. Somos grandes lectores todos, entonces la crónica y el reportaje de largo aliento, de la forma, la estética narrativa del texto también es una manera. El video epígrafe, los videos nativos digitales con textos encimados, etc. Y cierta literatura ilustrada que tiene origen japonés, o el libro álbum, etc. Son cosas que nos influenciaron mucho a lo largo de nuestra carrera y que han de alguna manera cuajado en este producto. Actualmente fuimos creciendo como medio, fuimos creciendo como institución. Producimos no solo afiches y scroll and tell, sino también producimos podcasts, que son reportajes narrativos, producimos reportajes narrados, ¿verdad?, de todos los estilos, y diferentes tipos de piezas, ¿no?
Pero la pandemia, ¿qué pasó? Teníamos el plan de seguir creciendo, de rediseñarnos en este año 2020 y bueno, tenemos la suerte de poder rediseñarnos en este 2020, solo que a distancia. Rediseñamos nuestra web. El día que cerraron las clases, les invito si quieren ver, igual lo vamos a ver luego. El día que cerraron las clases aquí, clausuraron las clases en las escuelas, fue el 11 de marzo. Ese mismo día fuimos a reunión, ¿verdad? A replantear todo nuestro año, toda nuestra cobertura, a replantear todo nuestro sistema de trabajo. A partir del viernes 13 de marzo trabajamos a distancia. Primero la prioridad era proteger a nuestro equipo, teníamos todos mucho miedo, me imagino que sabrán cómo es. Y hace 3 meses estamos trabajando a distancia, hace 2 semanas estamos volviendo de a poco algunos a la oficina. Y nos dimos cuenta 2 cosas. Primero, proteger a nuestro equipo, lo que les estaba contando. Segundo, servir a nuestra audiencia. ¿Qué es lo que nuestra audiencia está necesitando ahora mismo? Y necesitaban primero, información verificada sobre la enfermedad que se venía, sobre la pandemia. La cantidad de desinformación que empezó a circular era mayor aún que en otros contextos. Y segundo, humanizarla. Contarles qué estaba pasando con las personas que estaban encerradas y cómo lo estaban pasando. Además, ofrecerles salidas, posibilidades, cuidados, información útil, ¿no? Cómo lavarse las manos, cuándo usar mascarilla, etc. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles cómo rediseñamos nuestra web. Voy a tener que cambiar un segundito, disculpen. Ahora voy a compartir la pantalla. Acá. Ahí está. Bueno, esta es nuestra nueva web, que actualmente es elsurti.com/coronavirus, en lo que estamos subiendo todo. Hace 3 meses estamos cubriendo casi en exclusiva la pandemia. Ya esto vamos a empezar a cambiar, vamos a empezar a cubrir otras cosas. Pero si ustedes ven aquí, estos botones son los que básicamente explican lo que queríamos hacer. También empezamos una sección de post-pandemia, de qué tipo de país o estado vamos a necesitar. También hicimos Facebook Live con especialistas, con economistas sobre reforma impositiva. Hicimos un Facebook Live sobre los paraguayos que están encerrados en los albergues en la frontera, donde fueron contagiados, etc. Hicimos una investigación donde dice sobre la compra de respiradores y tuvimos el honor de participar del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, que es muy prestigioso en periodismo. Ellos nos ayudaron a editar esta historia. Si ven acá, esto es lo último. Hay chequeo de información falsa que circula. Hay podcast con fact-checking también, información verificada vía podcast. Y algo que les quiero contar de los podcasts aquí, que van a ver otra vez al final. Los podcasts nosotros los empezamos con la hipótesis de que había públicos a los que no podíamos llegar, y como en Paraguay el WhatsApp es gratis, free basics, no te consume datos, y hay una tremenda tradición oral del relato, ¿verdad? Hace 2 años empezamos a producir podcasts para distribuirlos por WhatsApp. Tenemos 6.000 personas en nuestra lista de WhatsApp a la que le llegan todos los días la información y todos los jueves un podcast. Aparte de nuestros podcasts narrativos que hacíamos antes de la pandemia, hacemos podcasts informativos sobre cómo se está divulgando información falsa y cómo se puede combatirla. También, si ven aquí, esta sección es de los relatos de cómo viven la clase trabajadora, las personas comunes, cómo están viviendo el encierro. Ya como hay menos encierro ahora, pasamos a las personas mayores que están obligadas a estar encerradas, etc. Aquí hay información práctica de cómo manejar la basura para proteger a la gente que trabaja en recolección y reciclaje. Son todos reportajes ilustrados. Problemas económicos de la clase trabajadora, que hubo muchos descuentos ilegales al cesar los empleos. Noticias mucho más, en los medios tradicionales le dicen de color, nosotros decimos son como ideas, buenas noticias para los viernes o cosas más livianas, porque también una agenda muy oscura, muy densa, cargada de problemas, genera hastío en las personas, genera cansancio mental y emocional. También tratamos de tirar humor, etcétera, de cómo sustituir los besos. Acá está toda nuestra sección de los últimos fact-checks.
¿verdad? Que hacemos, que tienen formato de artículos. Aquí están todos nuestros podcasts, que también están en la web. Y investigación, periodismo más de fondo, de contenido, etc. Y aquí están los en primera persona. Y la adaptación, lo que les quería contar es cómo adaptamos el scroll and tell a una producción mucho más rápida, periodística de ilustración. Entonces tiene como la misma lógica, partimos de la misma lógica, es lo que aprendimos. Básicamente en pandemia nos estábamos rediseñando, pero nos rediseñamos más rápido. Entonces hicimos un scroll mucho más sencillo, mucho más limpio, mucho más liviano para la memoria del teléfono. También es algo, la usabilidad de nuestras piezas tiene mucho que ver con la capacidad de megas que pueda llegar a tener nuestra audiencia. Entonces, si logramos que lleguen a nuestra web, que ya es un mérito, que les sea lenta, va a ser una experiencia negativa que probablemente muy pocas veces vaya a volver esa persona a esa web. Es como ir a un local de empanadas y que la empanada no esté buena. ¿Ustedes volverían? No. Si se dan cuenta, la ilustración sigue cumpliendo un rol fundamental. Dibujarles a las personas, nos mandaron todas estas fotos, todas estas imágenes están basadas en imágenes reales de esas personas que nos mandan sus fotos para ilustrar sus testimonios, y es como, quisimos hacer un álbum de cómo vivió la gente, el encierro. Es un poco periodismo para el futuro. Si alguien les pregunta cómo se vivió esto en esos meses, nos parece que estos testimonios, estas imágenes son como el testimonio de estas personas, cómo vivió la gente. Tengo una última cosita que hacer, un segundito. Les quiero mostrar, ya voy a terminar. No sé si me pasé de tiempo, pero bueno, ya terminé. Está muy bien, Juan. Tomate el tiempo que necesites. Bueno. Otra cosa que me había preguntado Aníbal y que habitualmente nos preguntan, yo sé que no se va a ver muy bien ahí, no hace falta que lean todo lo que hay, es cómo es el proceso de nuestro trabajo, cómo es el día a día. Y el afiche, el subteafiche o la primera pieza que luego desglosamos en stories, luego desglosamos en slides para Instagram, adaptamos todas las piezas a todas las redes, consta de 3 equipos. Nosotros tenemos 3 equipos que trabajan todo el tiempo interrelacionados. Uno es el de diseño e ilustración, el otro es el de reporteo, puramente dicho, periodismo puro, el otro es el de difusión y monitoreo, que es algo al que le dedicamos, como verán, son 3 patas con la misma cantidad de gente y la misma cantidad de esfuerzo. No es menor nuestro equipo de difusión por todos los canales por los que estamos obligados a salir y por todos los tipos de piezas que sacamos y por todo el monitoreo que exige saber si son relevantes o no para determinada audiencia nuestros temas o nuestras propuestas periodísticas. Solo para mostrarles brevemente, la columna de arriba son todas las tareas que hace el equipo de diseño e ilustración, ¿verdad? Hay como asignación de ilustración, calendarización de la semana, búsquedas de referencias por tema, pero todo parte de una reunión editorial de los lunes de la mañana en el que definimos la semana, ¿verdad? De esa reunión editorial están obligados a participar todos los equipos, no es que el reporteo nomás define, o sea, la gente que ilustra también discute qué tema se va a trabajar o qué referencia visual se puede usar, o simplemente nos manda al chat del grupo y comentamos artículos o piezas o videos que le llamaron la atención que podemos usar de referencia. Compartir contenido es parte de la cultura nuestra permanente. Bueno, tenemos un calendario, asignamos gente, buscamos referencias, se trabaja en maquetación, en boceto. De hecho, una de las cosas más difíciles que hacemos, que a veces se vuelve complicado, es bocetar con la gente que reporteó. Pero sí, el aprendizaje en esto de parte de la gente que viene de otras disciplinas y todo lo que he aprendido ya en este proceso es notable. O sea, discutimos de otra manera con gente a este tiempo, digamos. O sea, así como nosotros los gráficos nos hemos acercado muchísimo a lo periodístico, también el oficio de los periodistas ha afinado el ojo y se ha educado mucho en el alfabetismo visual. Bueno, luego todos estos son procesos que sistematizamos justamente con la idea de que si nos lleva la pandemia, alguien pueda rehacer el surti con todos nuestros procesos.
El, también pueden ver todo el trabajo de las franjas verdes, cómo se comunican los equipos y cómo todo vuelve al principio una cuestión cíclica, ¿verdad? La, la evaluación del impacto es muy importante en nuestros reportajes y no solo en cantidad de números, sino cómo nos responde la gente, qué posible impacto pudo haber tenido un determinado referente, en determinado tema. Para darles un ejemplo, publicamos un pequeño reportaje ilustrado sobre desapariciones de personas que no están documentadas, que la policía no sabe exactamente cuántas personas vuelven a su casa o no, de las denunciadas como desaparecidas, y nos contactó un grupo de investigación que investiga al respecto, investiga trata de personas y desaparición de personas, y se puso a nuestra disposición, y como ese tipo de impactos son, no parecen impactos tradicionales del periodismo, pero para un medio en el siglo XXI generar un impacto en determinado think tank o en determinados grupos que no son necesariamente aliados a nosotros, sino que incluso están en otro aspecto ideológico a veces, pero o sea, tendemos puentes con determinadas personas. Esa es una filosofía importante, hay que tender puentes. Con la metáfora que ustedes manejan muy bien, creo que la dijo la escritora Claudia Piñeiro, es mejor tender puentes que crear muros. Bueno, ahora sí. Les agradezco un montón haberme aguantado un ratito. Ahora pueden recibir nuestro contenido en el WhatsApp todas las noches. Hay una mujer que se llama Sara, que se le dice Ñazurti, o Doña Surti, que va a recibir sus mensajes y cualquier cosa le pueden escribir a ese número en WhatsApp, 595-981-167-320, y cerré con el chivo. Así que muchísimas gracias. Ahí estoy, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, la verdad que buenísimo lo que nos contaste. Y bueno, surgen un montón de preguntas, la verdad. En principio invitaría a todos los asistentes a que vayan dejando por ahí sus preguntas en el chat si quieren. Y mientras tanto yo le voy tirando algunas a Juan. Pero sería interesante que todos participen en esta instancia, ¿no? La verdad que, bueno, ahí con mucho, uno quiere saber más del proyecto, ¿no? Y empecemos por lo más reciente, ¿no? Estabas contando lo que es el proceso de producción, ¿no? De las noticias y del producto que después se comunica. Hablabas de las reuniones de los viernes, ¿no? Y que van produciendo durante la semana. Si tenés que hablar de un tema específico, ¿cuánto tiempo les lleva entre esa reunión inicial del lunes hasta que sale publicada la noticia o la gráfica? Está apagado el micrófono. Matías, sí, Matías, yo les diría a Aníbal y Juan que no cierren el micrófono, Bien, que quede abierto nomás. Ahí está. ahí está. Gracias, Matías. Varía mucho, varía según el tipo de reporteo. Hay reporteos que llevan más tiempo, hay reporteos que llevan muy poco tiempo, hay piezas que son editoriales nuestras, que sacamos nuestra posición sobre determinados temas. Pero te diría que el promedio es un día de reporteo y un día de ilustración. Hemos hecho cosas en 2 horas, hemos hecho cosas más largas, de más reporteo de datos, etcétera, pero en promedio 2 días. 2 días es lo ideal porque le da tiempo a la gente que reportea tener todas las llamadas que quiere tener toda la información que desea, también planificar la difusión, etcétera. Pero hay eventos en que nos obliga a sacar cosas en un día. O sea, hoy tuvimos que sacar algo muy rápido, pues se aprobó una determinada ley, o entramos en contexto con algo, etc. Bien, perfecto. ¿Puedo Y hacer una preguntita? sí, sí, sí. Juan, cuando ustedes hacen todas estas propuestas, por ejemplo, el proyecto de las mujeres indígenas o algunos de esos proyectos, ¿cómo verifican cómo es la llegada, el alcance a la población y cómo lo toman? O sea, ¿cómo verifican, como decías al principio, que ustedes se repensaban como institución porque decían, no, no estamos llegando, no nos aceptan, no nos escuchan? ¿Cómo verifican eso?
la llegada realmente de la información que ustedes están ofreciendo? Bueno, parte ya de la estructura misma del equipo. Tenemos un rol de editora de comunidad que tiene un montón de tareas, entre ellas tenemos muchos canales también. Estamos seguros de que, o sea, están los estándares, medidas estándar de visitas webs, conteo numérico de redes sociales, etcétera, pero como contaba hace un rato, también nos importa mucho la llegada cualitativa, digamos. Aparte de que nosotros hacemos difusión en nuestros canales personales de algunas piezas, por ejemplo, si toca algo de tercera edad, yo puedo hablar de mi madre o ese tipo de cosas. Dentro de poco voy a hablar de mí. Pero la llegada cualitativa es muy, muy importante para nuestro público. O sea, nuestra medición de impacto no solo es cuantitativa, sino también cualitativa, y tenemos una persona dedicada la mitad de su tiempo a medir el impacto de lo que tenemos. Y tampoco el impacto es el único objetivo. Creemos que hay reportajes que hay que hacerlos aunque se lean poco. Hay que construir buen periodismo y nuestra web tiene que tener un estándar de periodismo acumulado en el tiempo que nos permita salir a decir, oigan, este periodismo es necesario de sostener. Y esto último que mencionás también tiene mucho que ver con el abordaje que tienen como medio independiente, ¿no? Entonces, es fundamental eso, ¿no? Claro, nosotros somos un medio independiente que no depende de la publicidad. Nuestro modelo de negocio depende de la calidad de nuestro periodismo. Nuestro modelo de negocio depende de la capacidad de adaptabilidad, nuestra flexibilidad en cuanto a formación de equipo, en cuanto a capacidad de reaccionar al contexto, en capacidad de encontrar un foco que consideremos necesario, que nadie está cubriendo en ese momento, y encontrar a decir, investigar y a poner el foco donde las personas de nuestra audiencia necesiten, o las personas sujetas a determinados hechos necesiten que se ponga el foco ahí. Y bueno, ese es el rol de los medios pequeños también, es diferente al de los medios grandes. Los medios grandes en Paraguay hay excelentes periodistas, hay otros no tanto. Hay equipos periodísticos de una honestidad intelectual brillante, pero no pueden poner el foco porque responden a intereses, como bien al principio, los intereses de los dueños de los medios. No son hacer dinero, son usarlo como la palestra, ¿no? Esos medios son usando la palestra y no van a poner el foco en algunos temas que lo comprometan, ustedes saben muy bien. Claro, la famosa agenda, ¿no? Sí. Aníbal, acá hay una pregunta de Ludmila Rojas que se relaciona con esto que estábamos hablando. Que dice, si tienen audiencia que no sepa leer y que ocupa el celular, entre paréntesis, o personas que no hablan el mismo idioma como los más originarias, ¿qué hacen para llegar a ellos? Es la pregunta. Con la cuestión de no saber leer, el podcast claramente amplía el público. El podcast de verificación de noticias está pensado justamente a esas personas que le llegan cadenas de WhatsApp con información falsa que puede llegar a ser peligrosa para su salud incluso, o de su comunidad. Entonces, lo prioritario es mandar información verificada por el canal más rápido que se pueda y en el código más universal que existe. Nuestros podcasts no están traducidos en eso, o sea, con la cuestión de los otros idiomas, es un esfuerzo que no podemos hacer. O sea, es demasiado caro y demasiado difícil llegar a gente que hable otros idiomas. Sin embargo, el castellano, si bien este es un país bilingüe, más de la mitad de las personas hablan guaraní. El 80% de la población, o sea, el 90% de la población alfabetizada habla y lee castellano. O sea, con la comunicación escrita esa es una cuestión como insalvable. Igual estamos seguros que al acceder desde el celular, sí hay aplicaciones que le permiten hacer hablar al texto, digamos. Bien, bien. Volviendo un poco a lo que hablamos hoy de
de la agenda, ¿no? De los temas y de las publicaciones, ¿tienen algún parámetro en cuanto al volumen de producción durante la semana? Es decir, a ver, ¿se produce tanto como va surgiendo los temas o tienen algún parámetro de mínima, por ejemplo, de mínima cantidad de podcasts, de afiches que tienen que llegar por semana? Sí, sí, sí. Igual es un medio en constante repensamiento, pero bueno, con esto de la pandemia, por ejemplo, los primeros 10 días hicimos un podcast diario con información verificada de tanta urgencia que había. Luego nos dimos cuenta que no estaba funcionando el flujo de trabajo, ni tampoco tenía, pero entonces pasamos a hacer un podcast semanal con chequeos mucho más pensados, elaborados, en que puedan vivir más tiempo en la circulación. Hace más de un año y medio, más o menos, publicamos un afiche diario nuevo como mínimo. También nos dividimos por equipos, o sea, publicamos un scroll cada 15 días, publicamos un podcast semanal, más un podcast narrativo, que son largos, son lentos de hacer, que cuentan historias que no te van a contar en la escuela, una vez al mes, y los reportajes los contamos sí, varía un poco más los reportajes, pero lo ideal es que cada foco de nuestros temas, que son poder, género, medio ambiente y crisis climática, se publique un reportaje al mes. Con esto de la pandemia se vio alterado, obviamente, nuestra programación, pero es más o menos así. Ujú. Bien, y hablando nuevamente del contexto de pandemia, ¿tuvieron que prescindir de ciertas cuestiones que venían haciendo antes, de dejar de lado, disminuir en cantidades? ¿Qué cambios sustanciales hubo? Al contrario, tuvimos más trabajo. Mm. Sí, pero de pronto por ahí las prioridades. Afortunadamente nuestro modelo de financiación nos permitió asegurarles el ingreso a nuestro equipo. No hubo riesgos de ese lado, eso era lo que más nos preocupaba. En cuanto a sí, tuvimos que dejar de hacer podcast narrativo porque no podíamos salir a reportear a campo, eso es imprescindible. Ahora vamos a retomar, vamos a empezar a salir a poco, pero sí, tuvimos que dejar de hacer podcast narrativo. Las entrevistas telefónicas también bajaron, pero básicamente el podcast narrativo y el periodismo de investigación es lo que más sufrió. Bien, perfecto. Juan, acá relacionado con lo que dijiste, alguien pregunta, ¿quién Sí, financia toda bien. la actividad del surtidor? Bueno, les contaba hace un rato que empezamos financiando con un porcentaje de lo que quedaba de trabajos de comunicación, pero luego fuimos girando hacia un modelo de presentación de proyectos. Empezamos a presentarle proyectos a centros culturales. Al principio hacíamos talleres con los ilustradores en centros culturales y con eso se hacía su salario, digamos, era re básico, pero actualmente tenemos otro volumen. Empezamos a presentar proyectos a organizaciones internacionales y nacionales con apoyo por impacto. O sea, presentábamos proyectos, nosotros vamos a reportear estos temas, sabemos que a ustedes les interesan estos temas y para este público, y este público necesita acceder a esta información. Y así empezamos a generar como estabilidad económica. Y actualmente también llegamos a tener nuestra tienda. Algo que sí se frenó con la pandemia fue nuestra tienda online para vender merchandising, que es una pequeñísima parte de los ingresos, pero son muy significativos a nivel de relación con una audiencia muy cercana. Si bien ahí esos cuadros que están ahí son esos que están a la venta, eh, también estamos girando con esto de la pandemia, encontramos una oportunidad de ampliar nuestra consultora. Nosotros, en paralelo al medio, administramos una consultora en comunicación y diseño y prestamos servicios a organizaciones de la sociedad civil. Eso está creciendo en el porcentaje de ingresos de la organización y también nos permitió, ante esta crisis, generar lazos con otras organizaciones. Actualmente no sé si conocen Chequeado, el medio de Buenos Aires que hace verificación de datos. Bueno, con ellos y con la red Latam Chequea estamos ilustrando afiches para la red Latam Chequea para que se publiquen en formato visual los chequeos de la red de 33 medios de Latinoamérica. Ese es uno de los ejemplos de las cosas que nos permitió que tuvimos la oportunidad de crecer en estos 3 meses. Bien, perfecto. Y ¿Quién, sí. perdón,
sigo No, está bien, enganchada con el sí. tema, ¿no? Pero ¿tienen como alguien encargado de toda la parte financiera, de generar los proyectos, o Sí. sea, para ver un poco la cuestión administrativa del Una de instituto? las, nosotros venimos de varios proyectos fallidos de comunicación independiente. Siempre tuvimos los tres fundadores, tuvimos esa búsqueda permanente de proyectos independientes de comunicación. Y una de las cosas que aprendimos al fallar en algunos proyectos es que la sostenibilidad de un medio es lo más difícil de lograr. Es muy fácil crear un medio, pero es muy difícil sostenerlo en el tiempo. En ese sentido, Alejandro Valdés, el director de la organización, él está abocado ya casi nada a tareas editoriales, está dedicado mucho de su tiempo a la sostenibilidad del medio. Bien, acá quiero tomar una pregunta que hacen los asistentes. Te la leo y después le voy a dar un pequeño enfoque. Dice, en Argentina la capacidad lectora es cada vez menor. ¿En Paraguay es así también? Y de ser así, ¿podría el podcast ser el medio predominante como pieza de comunicación en un futuro cercano? Esto pregunta Natalia. Y a esto le agrego un pequeño enfoque, digo, como otra pregunta. ¿Ustedes verifican cuál es el grado de llegada que tienen los reportajes y las notas más extensas al público al cual ustedes se dirigen, ¿no? Esta franja de jóvenes? Digo, ¿saben si realmente les llegan a ellos, si los leen o no? Bueno, la primera pregunta, sí. La capacidad lectora es difícil, o sea, pero yo creo que ha sido siempre difícil, ¿no? No siempre ha sido mayoritaria la población que tenga la capacidad y la voluntad de sentarse a leer una nota de 5.000 palabras. Creo que siempre ha sido así. No estoy seguro de que se haya perdido con las generaciones. Y por otro lado, yo trabajé en educación mucho tiempo. Y una de las eternas discusiones que teníamos con las editoras de materiales escolares en los que yo trabajaba era que te decían que era muy largo, que era muy largo, que era muy difícil. Y siempre era una cuestión así de tira y afloje de, ¿no estás menospreciando? O sea, ¿cómo sabes que es muy largo para tantos? ¿O estás sobrevalorando la capacidad de determinada gente? Y es como, es difícil. O sea, yo sé que el hábito de la lectura es minoritario, y el hábito de la lectura creo que ha sido siempre minoritario. Y en ese sentido, sí, yo creo que el podcast es un canal que ha permitido a un montón de gente que no tiene necesariamente el hábito de la lectura larga acceder a contenidos de una profundidad que no hubiese accedido de otra manera. En ese sentido me parece profundamente democratizador. Me parece, sí. Y en cuanto a la medición de los artículos largos, sí, los artículos largos tienen varios objetivos. No siempre son los más leídos, no siempre tienen el mismo alcance, no van a volverse virales, pero tienen otro contenido, otro propósito. Tienen a veces más impacto, generan mucho más impacto porque está toda la documentación ahí. Tienen la capacidad también de relacionarnos con otros medios de la región, porque otros medios publican ese tipo de cosas, nos llevan a otras audiencias, nos hacen formar alianzas, y también es una apuesta a futuro. O sea, un artículo de investigación es una pequeña fotografía de un pequeño momento en la historia. O sea, si alguien quiere saber qué pasó hace 5 años, va al archivo de los medios. Es eso. Ujú. Sí, eso hablaba a las claras de una de las tantas funciones de un medio de comunicación, justamente, no solamente lo inmediato, sino también la construcción de un conocimiento colectivo, ¿no? Totalmente. Bien. Acá hay varias ¿Vela? preguntas más, no sé si Sí. quieren a ver, hay algunas preguntas que podrían hacerle a las mismas personas, por ejemplo, Oscar Fernández, no sé cuál es el otro apellido, no sé si estás por ahí, ¿querés hacer la pregunta que estás haciendo acá? Ahí tendría que habilitar, Matías, me parece, el micrófono. A Oscar Fernández. No, y si no lee la voz, Vela. Bueno, Ahí lo habilité ya. A ver. Pero Oscar Fernández Borda. sí, creo que sí.
pero me parece que no sé si... Bueno, él pregunta, ¿podrías comentar un poco más sobre el proceso de difusión y monitoreo? Creo que algo de esto ya estuviste comentando, más específicamente en el envío de WhatsApp y el monitoreo de redes. Ya, el envío de WhatsApp tiene la gran ventaja de que le llega a mucha gente con poco esfuerzo. O sea, hemos construido en un año y medio una audiencia de 6.000 personas, que para la población de Paraguay está bastante bien, que les llega todas las noches a su WhatsApp directo, ¿verdad? El problema es que lo que distribuyan esas personas es imposible de medir. No hay forma de tener métrica ahí, pero nos consta que sí, lo distribuyen, digamos. Eso se amplifica geométricamente en nuestro alcance de llegada. Eso es lo que podría decirles respecto a WhatsApp. El mecanismo es también, donde sí exige es en la conversación. Las personas que están en esos grupos envían información, solicitan preguntas, piden, desde que empezó la pandemia nos pidieron verificar un montón de información. ¿No? Me llegó esto, me llegó esto, me llegó esto. Es cierto, Surti, pero así, hasta ahora, todos los días. Y hay un trabajo de contestarle a esas personas uno a uno. Hola, fulana, ¿cómo estás? Sí, recibimos esta información, le paso al grupo de periodismo. Así. Perfecto. Bueno, acá hay una pregunta relacionada a esto justamente. Pregunta Gabriel. Dice, sabemos que todo se puede montar, inventar o editar. ¿Cómo lograron demostrar que su información es verdad? Dice Gabriel. Y esto habla de otros factores, no de cualquier medio, la credibilidad. ¿Cómo construyeron la credibilidad como medio y cómo demuestran la veracidad de la información? La credibilidad se construye día a día. O sea, llevamos 4 años y medio de proyecto y mañana nos mandamos una pifia y se fue todo al tacho esos 4 años. Eh, También acá hay que decir algo. El periodismo tiene su método. Tiene un método, es un oficio que tiene un método de verificación, y cuanto más fiable es tu fuente y está validado por tus colegas, tenés mejores chances de no meter la pata o de no estar editorializando sobre algún tema al que no sos especialista o estás tratando. Y las cosas que aprendimos a hacer el oficio, gestionamos viajes de formación de nuestro equipo, nos aliamos con medios que son respetados, estamos en la International Fact Checking Network de la revista Pointer de Estados Unidos con 120 medios en la región, estamos en la red de la TAM Chequea, estuvimos en eventos como el Foro Global de Periodismo de Investigación, nos conectamos en redes y nos apoyamos en quienes saben más que nosotros y seguimos con rigor el proceso periodístico. Y la otra es ser transparentes. Si nos equivocamos y nos dicen esto es así, mira esta fuente, es decir, sí, cierto, acá publicamos esto, nos pasaron este dato y ahora les decimos que este dato nos parece que está bien. No, yo creo que la verdad no pasa por construir la verdad, sino pasa por construir credibilidad con transparencia. Perfecto. Me gustaría corrernos un poquito en el enfoque y meternos un poco más de lleno en lo que es el diseño gráfico, más concretamente, ¿no? Hablamos muchísimo de periodismo, de comunicación, y bueno, viendo la presentación que hiciste de la historia, ¿no? Del medio, veía cómo fue mutando, se fue como acomodando la estética que tienen las publicaciones, ¿no? La gráfica, desde los principios hasta ahora, como si bien hay una línea muy clara, se notan los cambios. ¿Podrías comentar un poco al respecto? Sí, justamente acomodé la presentación, empezando con una presentación de hace 2 años y terminando con una de este año, para que se vea el proceso visual hasta de todo, ¿no? Eh, el, sí, empezamos como un medio personificándolo, digamos, como mucho más adolescente, gritón, enojado, y fuimos dándonos cuenta de que esto tenía su límite, nuestra audiencia nos pedía otras cosas, nosotros mismos a veces mirábamos cosas y decimos, ¿cómo pudimos publicar algo tan histriónico, tan agresivo o tan inocente? Entonces, nada, es cuestión de reuniones semestrales de planificación, de metodologías de trabajo en grupo, de toma de decisiones colectivas, bueno, evaluamos lo que hicimos estos 6 meses, qué hay que mantener, qué hay que descartar, qué hay que tener nuevo.
Entonces la gráfica como que se fue ajustando, si se dan cuenta, no sé si alguien se dio cuenta, fue un guiño que puse porque sabía que iba a haber gente con legal. El primer logo que pongo es el primer logo que tuvimos, que cambia, no radicalmente, pero tuvo 2 rediseños, digamos. Sí, Y sí, ese sí, tipo de sí, cosas. Ay, no lo tenés a mano para verlo otra vez. para recordarlo. Y de paso, también sería interesante que nos comentes cuál es el enfoque desde el punto de vista de la identidad, cómo pensaron la identidad visual del medio desde el principio hasta hoy día, si lo tiene más sistematizado. ¿Cuál fue Sí, la idea detrás de esta sí, sí, propuesta, por sí. ejemplo? Esta propuesta nace del graffiti. Éramos casi Mm, un medio guerrillero, éramos muy poquitos, no teníamos financiación. Lo único que sabíamos hacer era dibujar y manejar más o menos 2, 3 datos verificados con una fuente. mm, Eh, y nace, la gráfica sale del Picha Sound, del graffiti típico de Sao Paulo, que son como, tienen letras muy estiradas porque pintan con palos y rodillos sobre muros muy grandes. Entonces como que están muy comprimidas y tienen un estilo de diseño muy particular, muy urbano, que era lo que buscábamos. Y bueno, lo empezamos a trabajar así, como que queríamos ser muy diferentes a una cuestión institucional muy rígida, pero bueno, también fuimos explorando las necesidades de nuestra audiencia y eso nos llevó a buscar diseños más sobrios, eh, como menos estridentes, si se dan cuenta, un segundito. Aquí ya se puede ver otro tipo de composición, mismo en la web. Yo creo que la web es el cambio de tipografía. Nuestra mm. web es el mejor ejemplo, digamos, cómo pasamos de eso a, un segundito, a esto, digamos. Si ven ahí el logo está mucho más sobrio, maduro, estable. Todo sigue siendo protagonista, pero por contraste, digamos. Pusimos mucho más sobriedad en la paleta tipográfica y cromática de toda la página web y dejamos la ilustración más sobria también. Incluso si se dan cuenta, las investigaciones tienen un estilo de ilustración mucho más sobrio, mucho más calmado. Los Ujú. podcasts tienen y los chequeos tienen un estilo mucho más de casi de iconos, ¿verdad? Mucho más informativos, igual siempre buscando sensibilidad. Pero este tipo de Ujú. cosas en las que hablamos de la gente y de las vivencias y de los temas que le afectan a la gente, sí, como que la ilustración gana en expresividad, en paletas más saturadas, en poses más ficticias, en cómo hacerle hablar al hablar mucho a la ilustración. Les quiero mostrar, voy a abrir, perdón, ahí está la conexión, ok, salió bien. Eh, Estos son lo que ven aquí, esto es lo que publicamos con la red Latam Chequea, y les quería mostrar cómo adaptamos, esto hacemos con otro equipo de ilustración sui generis, ad hoc, digamos, se creó. Adaptamos la narrativa para slides de Instagram porque es como más fácil, disminuye la cantidad de texto en algunos afiches, y sobre todo en los afiches en las piezas que no necesitan verse todo junto para entender. Sin embargo, aquí queríamos que la pieza tenga como que se vea todo de una sola vez. ¿Verdad? No veo la flechita acá. Un segundito. Ahí. Acá puedo hacer correr más. Este tipo de cosas le llamamos periodismo de servicio, que es sobre abusos policiales y lo que hay que saber respecto a las barreras policiales que se montaron durante la prohibición de circulación en la cuarentena. Hubo varios casos de abuso policial y distribuimos, la ilustración tiene su estilo ya determinada, son simples, etcétera, y distribuimos el contenido de otra manera, digamos, lo acortamos. Pues también la tan chequea,
Sin embargo, también tenemos afiches con otro estilo de lo que les contaba Matangano de Desaparecidos, que tienen como una ilustración que trata de ser prioridad, ¿verdad? Totalmente predominante, y tratar de, también tiene una metáfora más trabajada. Estos son los promocionales de los podcasts. Esto es un afiche que sí debería estar todo junto porque no se va a entender demasiado bien y luce más la composición gráfica, tiene más peso, la relación texto-imagen tiene más peso que la información por separado. Digamos, eso es algo que, esto también, este es un afiche que me gusta mucho porque habla no solo del tema, sino porque hacemos un homenaje al tipo de ilustración de la época, nos basamos en afiches de la República y en fotos históricas. Eso es algo que me gustaría también hablarle a los chicos, a los jóvenes colegas, digamos. El trabajo que tiene solamente esta pieza fue buscar la foto original de los antifascistas. Está sacado de una foto de estas personas. Esta es una foto que buscamos muchísimo en archivo de la liberación de París, y esto es un cartel de la República Española, que es de lo que habla el tema. O sea, tenemos que buscar muchísimas referencias gráficas para llegar a hacer una ilustración con rigor. Creo que he respondido la respuesta, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Y cuántas personas son las encargadas de las ilustraciones? Porque se ven como una exploración bastante amplia en estilos, Es ¿no? que sí, también pasa por una cuestión de la libertad de la gente que ilustra. No se le puede imponer un estilo a una persona, se negocia. Y a veces la comodidad del equipo es más valiosa, o sea, que una persona que está trabajando contigo esté motivada es más valioso que encasillar en una visión rígida, digamos. Actualmente hay 3 personas que están trabajando. Robert Baez está a full time, Lorena Barrios y Sofía Amarilla están de tiempo parcial. Y en ocasiones hemos como trabajado con colaboraciones episódicas, digamos. Para el Día de la Mujer Paraguaya hay 8, de hace 3 años, hay 8 afiches ilustrados por 8 mujeres ilustradoras diferentes, así. Sí, muy interesante. Acá hacen referencia a similitudes con otros medios que trabajan de una manera similar, ¿no? Como el caso de Pictochart y Pictoline, y tienen alguna referencia a ese estilo, ¿no? Es algo que, digamos, que está surgiendo también en esta época. ¿Tiene que ver con De hecho, eso? Pictoline es una de nuestras referencias. Ellos nacen unos meses antes que nosotros. De Mm. hecho, los conocimos en Colombia. Tenemos muchísimo en común. Tenemos muchísimo en común, a pesar de tener diferencias desde el foco, los temas. Pero la técnica sí, totalmente. De hecho, se podría decir que Pictoline nos dio la primera idea para hacer esto, tranquilamente. Sí, totalmente. Después acá preguntan si el equipo de ilustradores, bueno, eso lo habías respondido, ¿no? Que hay una parte fija del staff de ilustración y después hay colaboraciones, ¿no? Sí, Y con respecto a la parte de reporteo que mencionabas, ¿también pasa esto o es más estable el equipo? es igualito, es un Ah, espejo. Tenemos 3 personas que reportean en staff, un reportero para podcast exclusivo y para proyectos especiales o necesidades de emergencias, colaboraciones. Hay una pregunta, Lar, que no sé en realidad si ya la respondiste, a ver, te la hago. Considerando el impacto que tiene el podcast y la rapidez, ¿sería imperante replantear nuestro mundo visual? Que hace unos años atrás buscábamos el mayor grado de iconicidad de las imágenes y hoy vemos gráficas mucho más ilustrativas. No sé si es una pregunta o tiene un signo de pregunta al final. Natalia Carrasco. Natalia, estás ahí. No sé si quieres hacerle la pregunta o ya te la respondió. Mat, Ya, creo que entiendo. Acá la leí y creo que entiendo para responderle a Natalia. Eh, yo no descarto, yo no creo que replantear el mundo visual pase por compararlo con el podcast. No es comparar peras con manzanas. El, el podcast tiene su camino, tiene su lógica y tiene sus funciones y sus ventajas,
pero la representación visual por parte de los profesionales del diseño y la ilustración tiene sus mundos. Y cuando confluyen, confluyen maravillosamente bien, y cuando creo que el diseño tiene que seguir evolucionando. O sea, yo no sé si está en crisis, yo no lo diría, que la profesión está en crisis. Sí sé que hay muchos profesionales que están en crisis, y eso pasa más por modelos de negocios de ciertos tipos de empresas, pasa más por la dificultad de las universidades mismas, de los estados de formación o de los profesionales mismos de autoformarnos en materias como administración, pago de impuestos, toda la parte horrible de la vida, pero que es fundamental para sostenerlo. Y creo que yo cuestiono mucho eso en mi formación universitaria. Ni siquiera me avisaron, y creo que les habrá pasado a más de uno, que había que administrarse. Y eso es una cuestión que me parece muy cuestionable, ¿verdad? Lo otro es la endogamia profesional. Los diseñadores somos muy, muy endogámicos. Creemos que hablar de tipografía es cool, entonces nos juntamos con diseñadores que hablamos de tipografía. Y nos perdemos de un montón de aprendizaje de gente que sabe de otras cosas. O sea, yo de mis amigos periodistas he aprendido un montón. Me ha permitido tener una carrera de otro tipo, totalmente. Y creo que pasa lo mismo con muchas profesiones, con arquitectura, creo que pasa lo mismo con todas las profesiones ligadas a las ciencias sociales, que nos ponen como si estas fueron oficios puramente técnicos, cuando están muy cerca de las ciencias sociales. Bueno, este es un ejemplo. Yo soy el ejemplo más cercano, yo soy muy cercano al periodismo, digamos, por mi formación. Pero la interdisciplinariedad es algo que yo rescataría para los colegas jóvenes, o sea, aprender de gente que estudia otras cosas. Bien, perfecto. Y hablando de tipografía, quiero invitarlo a Ramiro Núñez, que dejó acá una observación, a ver si quiere sumarse a la conversación. Matías, si puedes habilitar a Rama Núñez el micrófono. Bueno, no, saludar a todo el mundo que recién tengo la oportunidad. Bueno, ahí escribí, pensé que iba a ser por chat, pero bueno, comento un poco, la verdad me parece increíble la iniciativa, así que felicitar primero a todos los colegas acá, porque me parece que es una propuesta necesaria para nuestra formación como comunidad. Y después, bueno, la verdad, increíble tenerte, Juan, acá. Para los que por ahí estamos en el medio, sin duda tu tarea es más que importante, sobre todo en el plano, digo, social, ¿no? Si bien comparto absolutamente esto de la tipografía como conversación cool, que a veces es difícil salirse de eso. A mí me parece interesante por ahí rescatar la parte del rol de la tipografía como herramienta para comunicar, dar voces a otra gente. Entonces, en ese aspecto fue la pregunta, o sea, como referente y como persona que ha innovado en el plano tipográfico para el Lavagné, ¿qué pasa con esa tarea hoy que bueno, te vemos un poco, para nada es asociado, pero entiendo que debe demandar muchísimo, mucha energía el surtidor? Entonces, ¿cómo te llevas con la parte tipográfica y con esta tarea más periodística, si se quiere? Ya, sí, debo confesar que una de las cosas que tuve que dejar de hacer es diseñar letras. Por este proyecto casi nos mata de éxito, digamos. Nos ha demandado tanto, pero también nos ha dado tanta felicidad, o sea, un viaje que no lo repetiría una y mil veces. La tipografía es algo que me ha motivado mucho, mucho tiempo, pero creo que es un proceso que lo dejé en stand-by, lo dejé ahí guardadito en el ropero y al que voy a volver.
Y bueno, para los que no saben, yo he diseñado tipografías para castellano y guaraní que están en tipografiaguaraní.org, que son libres de descargar. Hice un proyecto con la Secretaría Nacional de Cultura para liberarlas. Son públicas, son de acceso público y tienen ahí su... pero sí, es imposible hacer tipografía y un medio alternativo, o sea, es absolutamente imposible. El tiempo que demanda encarar un proyecto de esto más como editor, con la responsabilidad del medio, de la gente, de mis compañeros, implica dedicación total y igual a veces, algunos fines de semana, abro archivos, reviso, juego, pero nada más. Bien. Perfecto, Buenísimo. entonces. Creo que estamos bien con el tiempo, ¿no, Bela? Sí, estamos bien. Sí. Por O si sea, quieres hacer estamos en creo que tiempo quedan varias razonable. preguntas, ¿Quedan perdón, preguntas creo todavía? que quedan preguntas acá, sí que no, bueno, Rama. Luján, no sé si querés preguntar directamente, ¿dónde estás? ¿No? Dice, gracias, y todos los haceres culturales es un espacio infinito de retroalimentación, un placer el encuentro. Bueno, era un saludo en realidad, no era una pregunta. Gracias. Y otras preguntas que quedaron acá arriba, creo que era cuántos son en total en el grupo de trabajo, por ejemplo, si podrías nombrar, eso agrego yo, todas las profesiones que integran el grupo, para saber nada más, quedó claro lo Bueno, de los ilustradores. bueno, les relato rápidamente y también es una manera de darle crédito a todo el equipo. Alejandro Valdés es el director, Jazmín Acuña es la editora y yo soy el editor visual. Somos los tres responsables legales de la organización. Hacen reportería Maximiliano Manzoni, Romina Cáceres y Nico Granada, él está en podcast. Hacen ilustración Sofía Amarilla, Robert Báez y Lorena Barrios. Hace edición de comunidad Sara Campos, alias Ñazurti, en el WhatsApp. Hace el trabajo de coordinación de consultorías, la hace Carolina Tide. En administración está Lynn Fran y Mónica, y Judith Guerrero. Ese es el equipo. Sí, alrededor Creo que de no me 15 olvidé de personas. nadie. Sí, somos como 15. Sí, mandamos a hacer como 38 tapabocas, ¿no? Acá Susana Geat, profesora de nuestra carrera, pregunta... Ay, perdón, me olvidé de Jazmín Troche, dice, disculpen. Jazmín Troche es ay, diseñadora. Jazmín se va a enojar mucho con vos, No, esto lo Jazmín. voy a pagar carísimo. Quisiera saber si es profesor de la universidad y si lo es, ¿cómo lleva la cursada? Dice Susana Geat. Yo fui profesor muy joven, empecé a enseñar en el 2004, más o menos, y enseñé durante 6 o 7 años y luego, no solo porque yo estaba un poco desilusionado de las instituciones, estuve en universidades privadas y luego estuve un año como docente técnico en la Universidad Nacional. No tenía una materia muy corta, pequeña, pero también eran los años que se profesionalizó la docencia en Paraguay, y yo tenía que hacer una cursada de profesionalización docente, y eran 2 años que no estaba dispuesto a hacerlo y tampoco lo tenía, evidentemente no tengo tanta vocación para la enseñanza. Me gustan sí cursos cortos, talleres, cosas como estas. Sí. Sí, mencionaste al principio de la charla algo con respecto a los talleres, ¿no? Que incluso los realizaban para instituciones culturales. ¿Querés mencionar algo sobre eso? Y sí, una de nuestras actividades es como uno de nuestros objetivos como organización es la divulgación de lo que aprendemos. Entonces, como eh, a instituciones públicas, generalmente lo hacemos de manera gratuita, con este tipo de charlas, pero talleres que damos en centros culturales, universidades privadas, incluso en encuentros internacionales, etcétera, es como prioridad, siempre las aceptamos, casi nunca decimos que no. Y hacemos talleres de ilustrarme la data o ilustrarme la noticia, que pueden ser talleres cortitos de diferentes formatos, pero la idea es juntar siempre una pareja de alguien que haga periodismo o redacción y alguien que haga diseño o ilustración. Entonces es como siempre está transversal la interdisciplinariedad.
Ujú. Así, perfecto. Entonces ya te invitamos, te tenemos comprometido para cuando tengamos día libre de viaje, para tenerte acá con algún taller. Qué ganas de volver a Resistencia, hace 15 años que no voy. Uh, Ahora Mira. estás virtualmente. Luján de nuevo dice, tiene que venir a Chaco, post pandemia. Sí o sí te Sí. vamos a invitar. Tiene Ay, que dar un ay. taller, dice. ¿Cómo se Ah, llamaba la qué- pizzería esta tan rica del centro? no Hay sé, los varias. campeones, Los deben ser los campeones, campeones. los campeones. Dice Instituto de Cultura y UNE, muy interesante, dice Susana. Bueno, no sé si quedan algunas preguntas. Ariel dice, ¿cuál es el rol del diseñador gráfico dentro de la organización? Dice, pregunta, ya que está el grupo de ilustración, los que se encargan de la información periodística y la dirección de la información. ¿Qué hace el diseñador? Pregunta Ariel, que está por ahí. Jazmín Troche, que es la diseñadora de área, la que o sea, entró hace menos de un año. Antes hacía yo todo ese trabajo. El diseñador trabaja con la gente de reporteo y de ilustración las piezas que se van a publicar. El diseñador es parte central de la búsqueda de referencias, de la composición, del ajuste tipográfico, del ajuste de texto al diseño. El diseñador también prevé cómo se va a trabajar determinada estética, hace todo el trabajo de briefing y búsqueda estética de determinado tipo de publicación. O sea, tenemos, Jazmín y yo, bastantes roles de coordinación y de definición de estética y de priorización de trabajos. Aparte, gestionar gente o sea, gestionar el trabajo de mucha gente es un poco el rol del diseño aquí, ¿verdad? O sea, es como hacer la bisagra para que sacar lo mejor de los dos equipos. Y aparte los dos diseñadores, Ale y yo somos diseñadores, o sea, hacer todo también es una función. Tal cual. Juan, bueno, yo pedí que me habiliten el micrófono solamente para agradecerte porque la verdad que me encantó la charla, me encantó la originalidad. Yo no soy de la comunicación ni del diseño gráfico, pero de verdad esa relación entre contenido y comunicación de manera tan limpia, tan sencilla, me produjo un fuerte impacto y una curiosidad por realmente conocer. Así que de verdad, felicitarte y bueno, no llegué a anotar el WhatsApp, así que nos tenés que mandar en algún momento. Lo demás eh, muchas gracias, la verdad que fue muy linda la charla. Ah, bueno, te vamos a mandar el WhatsApp, te agradezco mucho, Miguel, Aníbal, Vela, César, todos los que me dejaron comentarios muy halagadores, me hace sentir muy cálido, me hace sentir muy bien, un placer hablar con ustedes, un orgullo que haya más de 50 personas a esta hora ahí, nada, solo tengo palabras de agradecimiento y espero volver a los campeones cuando ni bien se pueda. Y no se fue ninguno, ¿eh? No aburriste a nadie, así que... No, te agradecemos, Juan, y a Aníbal, a los dos, Juan especialmente. Para mí también fue muy interesante todo lo que contaste en varios aspectos, ¿no? de todo el trabajo que hacen y de tu profesión. Así que realmente me encantaría que estés en presencia, digamos, cuando se pueda. Así que vamos a ver si organizamos algo después con los chicos. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, hasta la próxima. No sé, Aníbal, si querés. No queda ¿Sí? más que seguir agradeciendo y bueno, enviarte un fuerte y cálido abrazo virtual, ¿sí? Y te esperamos apenas podamos tenerte por aquí. Un especial saludo y agradecimiento a Sara, que es la que atiende el WhatsApp, que ella fue la que me atendió y me dijo que vos eras el que ibas a venir acá. Así que le agradezco mucho a Sara. No sé si... Sara es conocida en Paraguay como Doña Surti, porque habla con 5.000 personas por WhatsApp.
Así que les voy a mandar Sí, saludos. Sí, Bueno, sí, les agradezco mandale todo, un abrazo y vamos a verlos en Resistencia ni bien se pueda. Chao, hasta luego. Me Gracias, retiro. Juan. Dale, Hasta chao, chao. luego. Chao, Hasta luego, Juan. gracias. Gracias a Gracias. todos.